tuvimos la oportunidad de levantar un muestreo empírico en un grupo bastante amplio de personas a nivel de América Central y el Caribe, donde lo que hicieron fue incrementar precisamente, subir una tasa de cierre que estaba abajo del 10% de un dígito y poderlo llevar arriba del 35%, donde muchas personas me decían que habían crecido 5 veces en sus ingresos en los últimos 60 meses, a través del Wow. acompañamiento que nosotros habíamos podido tener y que a través que, como te decía desde el inicio, ha sido un proceso donde la gente se da cuenta que el proceso de la venta no ha cambiado mucho en los últimos 100 años. Es un proceso lineal. Tiene que haber orden. Tengo que saber cómo prospectar, cómo contacto, cómo levanto información, cómo doy seguimiento, cómo gestiono objeciones, cómo cierro, cómo doy un buen servicio postventa. Corre y va de nuevo. Llámalo como lo quieras llamar, más corto, más amplio, diferente nombre. Es exactamente lo mismo. Antes de que te sumerjas en el episodio de hoy, queremos pedirte un favor muy rápido. Si disfrutas lo que hacemos aquí en Nova, por favor tómate un segundo de tu tiempo para darle el botón de seguir o suscribirse en la app de donde nos estés escuchando. Parece un detalle muy pequeño, pero es el motor que nos permite seguir trayendo invitados increíbles y contenidos de calidad cada mes. Muchísimas gracias por ser parte de esto. Ahora sí, que empiece el episodio. Bienvenidos a todos. Muchas gracias por estar aquí hoy. Tenemos a un invitado muy especial. Mi nombre es Stephanie de la empresa Nova Podcast y hoy hackeamos el sistema de ventas tradicional con nuestro invitado especial, Diego Enríquez, quien es abogado, especialista en derecho deportivo, MBA en marketing y sobre todo un apasionado de las ventas, la innovación y la inteligencia artificial, claramente. Y bueno, claro, no podemos olvidar su insignia principal, quien es el creador del puto amo de las ventas. Pero bueno, antes de hablar de estrategias, IA o liderazgo, queremos conocer un poco más de vos, Diego. ¿Quién es realmente Diego detrás de esta marca tan preponderante? Pues muchísimas gracias. Pues primero que todo, muchas gracias a ti, Stephanie, y Nubo, también por abrir el espacio de estar acá y sobre todo a toda la audiencia de poder compartir con ustedes. La verdad que me encantan estos espacios donde estoy del otro lado. Normalmente entrevisto y en este caso es otra posición en la que realmente me hace sentir mucha gratitud y mucho honor el poder ser parte de esta audiencia. Así que de verdad, muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes, pero en especial a vos que estás dándome de tu tiempo para poder compartir un poco de mis conocimientos. Así que bueno, para contarles un poco de quién soy yo, pues para que sepan una frase que voy a repetir mucho durante este podcast y es algo que no voy a dejar de repetir, es una que dice, ser persona está de moda. ¿Y quién es Diego? Pues soy una persona, soy un esposo presente, soy un papá presente, soy un ser humano que tiene muchas ambiciones, muchos proyectos, que ha tenido mucho proceso de conocerse a sí mismo, pero sobre todo he tenido la oportunidad de irme dando cuenta que en el camino, como bien lo he mencionado muchas veces en algunas de las conferencias, lo contrario al éxito no es el fracaso, sí es el no accionar. Y en este caso, cuando no accionamos es cuando dejamos que las cosas pasen y que el tren del éxito, de las oportunidades, como muchas veces lo decimos, pareciera ser que se va. Pero realmente Diego es un apasionado, es un loco soñador que al final ha descubierto en este año 2025 que su propósito es contribuir a través de entender que hoy tengo un don, es el don de la comunicación, y esa comunicación, pues ese don ya entendí que no me pertenece, sino que le pertenece a la audiencia, le pertenece a todos aquellos y aquellas que en su momento lo quieren tomar y hacer lo propio para poder convertirse en esa nueva versión que sé que realmente tienen toda la posibilidad de ser. Soy un loco apasionado de los deportes y al final, pues soy un encantador ahí, loco soñador que siempre anda haciendo cosas raras. Así que por eso es que también viene naciendo la marca del puto amo de las ventas, que la vamos a hablar en el transcurso de este episodio. Así que ese es un pequeño brief de quién soy, Stephanie, y la verdad que un placer acompañarlos el día de hoy. No, creo que sí, Diego. Pues ya nos dijiste un poco de dónde venís, pero sí me gustaría poder entender para que la audiencia sepa. Bueno, primero fuiste abogado, o sea, Claro, estudiaste derecho, luego un MBA. Todo eso igual acumula conocimiento, ¿verdad? claro, por supuesto. Entonces, me intriga saber ese perfil, porque es bien estructurado, la parte legal es muy estructurada, muy metódica, y las ventas es como muy emoción, muy caos. Entonces, bueno, ¿qué te hizo dar esos pasos, esos saltos? Súper. Hey, y algo importante, tal vez empezando de atrás para adelante en esa última parte, creo yo, he logrado identificar que realmente
pareciera ser que las ventas es un tema solo emocional. Estoy totalmente de acuerdo con el emotional coefficient, que vamos a hablar de ese coeficiente emocional de las ventas, pero no creo y no comparto en el sentido de que muchas personas hablan de que las ventas normalmente son un caos y un desorden. Eso es lo que nos han pintado, pero creo que ha sido un proceso en donde vamos a hablar de que vender al final no es un arte, es un proceso estructurado y disciplinado de repetir acciones que lo que hacen es mover la aguja del negocio. Pero ya llegaremos ahí. Entonces, para contarles un poco a la audiencia, este loco cómo llegó a hacer lo que está haciendo. Esto tuve la oportunidad de compartirlo en algunas conferencias en las que me invitaron, sobre todo para ver temas vocacionales, inspiración realmente para algunos estudiantes que estaban saliendo de colegio para poder llegar a la universidad y poderles contar un poco de lo que en su momento se puede denominar como un fracaso vocacional, que al día de hoy sigo sin tomarlo de esa manera, pero es una manera que me permite estructurar la idea que yo les quiero contar. Todo nace de una manera, no quiero ser tan detallado, pero tiene mucho sentido el contarte la historia. Cuando Ujú. estábamos en el colegio, llegamos al último año, a quinto curso, le decimos aquí en Guatemala, pero es el último año previo ya a graduarnos para poder llegar a la universidad, que es la decisión que en su momento tomé. Y en el colegio hicieron una división, dividieron ciertas personas que estaban enfocadas en carreras humanísticas y ciertas personas que estaban enfocadas en carreras numéricas. Durante Mm. mucho tiempo yo siempre juraba que el fin principal era poder elegir la parte humanística porque toda mi vida había soñado ser abogado. Pero hoy te puedo decir que volteando a ver para atrás, fue una decisión que la tomé con relación al miedo. ¿A relación al miedo a qué? A los números. Y le huí a los números. Yo decía, no, no, yo quiero enfocarme en la parte humanística porque sé que ahí tal vez no tengo que ver tantos números que si me voy directamente a una carrera humanística. Las ingenierías me llamaban mucho la atención, me gustan mucho los carros, los vehículos, me encanta, me llamaba la atención en algún momento dado ser ingeniero mecánico. Pero bueno, el tema es que yo tomé la decisión, de mi familia muchas personas fueron abogadas, mi hermana fue abogada, ninguno de mis Ah. padres fue abogado, pero como que tenía una influencia en el apellido, en la trayectoria en Guatemala de poder estar involucrado en el mundo de las leyes. Eso sí, no te puedo dejar de negar que al final me llamaba mucho la atención el poder ser abogado porque algo que siempre he tenido y que ha estado muy, muy arraigado en mi razón de ser es ser muy patriota en el respeto hacia mi bandera. Y esto lo puedo como transmitir desde el punto de vista de que es algo que busco inculcar. Gracias a Dios he tenido la oportunidad de estar en muchos países de Latinoamérica y soy amante, soy sangre latina a morir. Yo me siento como el Bad Bunny, pero de las conferencias. Entonces, el tema acá es que en ese momento sabía que yo quería hacer cosas por mi país. Entonces tomó la decisión, 17, 18 años, de estudiar Derecho y bueno, y comienza a hacer ese camino y ese proceso. Más o menos como a la mitad de la carrera normalmente te la venden de 5 años, yo cerré en 7 años cumpliendo todos los Wow. requisitos, porque pues lógicamente hay temas de laboratorios, de privados, de tesis, Sí. entre otras cosas, que ya se alargan y es otro septenio en el que tienes que pensar, pues que ya dedicaste hipotéticamente un cuarto de tu vida a estar estudiando una licenciatura. Pero cuando yo estoy a la mitad de la licenciatura, tengo la oportunidad de irme a los Juegos Olímpicos de China, un poquito más casi llegando al final. Y mi abuelo, presidente del Comité Olímpico Guatemalteco durante mucho tiempo, estuvo como 4 o 5 periodos involucrado en el mundo de los deportes, siempre muy arraigado en ese proceso y una persona muy ética, muy íntegra, muy honorable y muy respetada precisamente por ese contexto, ser muy guatemalteco y ser muy alineado a la parte correcta. El hecho de que mi padre viajara tanto en mi juventud, él vivía trabajando en una empresa que le hacía viajar, la vez pasada estábamos hablando casi 180 días al año, eso significaba que el 50% de su tiempo estaba fuera de casa, lógicamente con darnos lo mejor que podía ofrecernos a mí, a mis 3 hermanos, yo soy el más pequeño de 4, pero ¿por qué hago esta mención? Porque yo vivía mucho y tenía mucha cercanía con mi abuelo. Entonces tuve la oportunidad de decirle, mira, mi abuela no se puede ir porque ya tenía problemas de cadera, una señora ya de determinada edad que no podía viajar, China, 16 horas de vuelo más las Uy, conexiones, sí. no podía viajar. No. Entonces le dije a mi abuelo, yo me voy contigo. Y él me dice, ok, ¿te puedes venir conmigo? Sí, solo sí. Tú compras tu boleto, porque yo no te puedo comprar tu boleto, porque al final es algo que no lo tengo presupuestado yo en mis finanzas personales y es algo que no puede salir directamente del erario de lo que nosotros estábamos estructurados. A cosas que digo sí, yo siempre me dedicaba a decir sí y después veo cómo resuelvo y comencé a ver este proceso de vender algunas cosas, mi madre me ayudó con algunas otras, al final logro conseguir eso y logro viajar a China. 32 días en China, pudiendo vivir algo sumamente impactante para mi vida, Stephanie, porque logré entender
que el mundo del deporte, específicamente el deporte olímpico, tiene dos vertientes para mí que se han vuelto pilares en el desarrollo de lo que hoy hace el puto amo de las ventas. Primero, es entender que estar en los Juegos Olímpicos es ser la élite de la élite, es los mejores de los mejores. Y a veces nosotros en nuestros países pues decimos, no, tal vez este guatemalteco quedó 20 a nivel mundial o quedó en lugar 20 y no logró llegar a las medallas. Pero cuando tú dices que es 20 a nivel mundial, es 20 a nivel mundial. O sea, es un impacto muy fuerte. Entonces, lo primero que me dicta a mí es, los Juegos Olímpicos hablan de la élite de la élite. Y la segunda es, algo que marcó mi vida rotundamente, es el deporte siempre me ha gustado. Pero la parte olímpica lo que me impactó fue poder ver a personas de nacionalidades distintas, países que estaban en guerra en determinado momento, pero que el deporte sencillamente borraba fronteras, borraba religiones, borraba todo lo negativo y se enfocaba únicamente en lo que muchos de los atletas olímpicos buscan, que es conseguir su personal best. Claro está de que todos quieren llegar con el sueño de conseguir una medalla, pero también hay que entender algunas realidades que sencillamente el hecho de llegar es que va a ser mi récord personal el mejor que pueda tener en un escenario mundial como los Juegos Olímpicos. Entonces comenzaba a darme cuenta de que realmente todo eso me marcaba muchísimo y bueno, continué con mi vida en el mundo del derecho. Hablando antes de finalizar en ese viaje de China, me comentaba con un amigo de mi abuelo y yo le mencionaba que el deporte me encantaba y él dijo, ¿por qué no estudias una maestría en Derecho Deportivo? Y dije, wow, no sabía que existía el Derecho Deportivo, no lo tenía como en el radar, pero me parece excepcional porque al final me encanta el deporte, me mueve mucho, soy una persona muy enérgica, muy carismática. Dije, bueno, tal vez es lo que estoy buscando. Tomo la decisión, mis padres me apoyan, me gano un porcentaje de beca, mis padres me apoyan con el restante de la tuition para la maestría y estudié una maestría que era semipresencial. La mayoría estuvo en línea y luego tuve la oportunidad de irme a España en el Instituto Superior de Economía y Derecho de España. Toda la maestría me pareció excepcional. Al día de hoy me encantaba haberla estudiado, pero no la he puesto en práctica en lo más mínimo, pero todo tendrá un punto de conexión más adelante. Pero lo que sí me recuerdo es que en la tesis, cuando yo saco la tesis de mi maestría en Derecho Deportivo, la hago sobre marketing deportivo. Y entonces descubro en algún momento dado esa ciencia espectacular, esa vertiente comercial conocida como marketing. Y me comencé a dar cuenta, una de las premisas más importantes que dentro de mi historia voy tirando ciertas frases y premisas que para mí son muy importantes y esta dice, no vende el que mejor producto o servicio tiene, sino el que mejor lo comunica. Y comencé a darme cuenta que el marketing era una maravilla para poder comunicar. Yo podía tener la solución a muchos problemas, pero si no lo sé comunicar, sencillamente no sirve de nada, porque no estoy llegando a donde quiero llegar. Entonces digo, Diego, quiero estudiar marketing. No, la verdad que me encanta, yo voy a comenzar a estudiar marketing, estoy loco, sé que soy abogado, pero vamos a ver qué pasa. Entonces comienzo a ver eso, algunos catedráticos influyendo en el tema administrativo y comenzando a hablar con diferentes personas importantes en mi vida, digo, ok, tal vez no solo marketing porque es como muy específico y quiero aprovechar a estudiar un MBA. ¿Por qué? Porque pues, en el fondo dije, no tengo de otra, le voy tanto a los números, me encanta el marketing, hay muchos indicadores, tengo que saber qué tengo que hacer. Me voy a estudiar mi maestría en administración de empresas, le hace un MBA. Y tomo la decisión de irme a Buenos Aires, una ciudad con muchísimos estudios, pero lo que también tenía era mucho deporte. También la decisión. Buenos Aires, en el cual en el año en el que yo estuve en la maestría tuve la oportunidad de ver Copa Davis, tuve la oportunidad de ver el fútbol nacional, tuve la oportunidad de ver fechas FIFA, tuve la oportunidad de ver la Copa América, fui a muchos partidos con economía de estudiante. Muchas veces decidía no comer en determinados días o ajustar mis comidas para poder pagar ciertas entradas para poder ir a ver algunos partidos, que eso me movía, me encantaba poder vivir esas experiencias y eso fue algo maravilloso para mi vida. Pero algo curioso fue que cuando yo salgo de Guatemala y llego a Buenos Aires, Stephanie, llego a darme cuenta de que Buenos Aires, pues uno menciona, es una ciudad muy conocida, muy emblemática, pero la ciudad es bien grande, o sea, pequeña en el tema pero geográfico, pero es una ciudad muy grande donde hay mucha gente, mucho movimiento y a veces hasta es conocida como la ciudad de la furia. Es como un Nueva York en Latinoamérica. Entonces hay mucho movimiento. Entonces cuando yo llego a Buenos Aires comencé a darme cuenta que era una ciudad gigante, que habían muchas cosas y dije, Diego, ¿será que habrás tomado la mejor decisión? Los primeros días yo decía, me sentía solo, no conocía a nadie, tenía solo una amiga que me había recomendado con un amigo de ella que yo no conocía y que iba a ser mi roommate. Hasta ahí era lo que tenía.
Pero en ese momento decía yo, ¿qué hice? O sea, siendo abogado, estoy dejando pues a los que en su momento me conocían como clientes, a las personas que yo estaba acompañando en las firmas de abogados que había trabajado. Pero dije, bueno, ya estoy acá y ya nosotros tenemos que seguir porque aquí comprometidos vamos hasta el final. Dada la circunstancia que la primera materia con la que me reciben en la maestría era management financiero. Tanto tiempo le oía los números que me agarra directo en la cara. Y dije, bueno, aquí tengo dos opciones. El lado positivo es que si realmente no me gusta y no lo logro hacer, pues es la primera materia. Y si ya termino, pues se acaba ese problema. Y si no lo logro pasar, ¿qué voy a hacer? Pero me voy a enfocar mucho. Y comencé a estudiar mucho, a practicar, a practicar. Y me comencé a dar cuenta que los números me daban miedo. Y acá hay otro conocimiento. Muchas personas dicen, yo y los números no vamos. Hay personas que dicen, yo y la tecnología no vamos. O muy recientemente, yo y la inteligencia artificial no vamos. Pero lo que te tengo que decir y le tengo que decir a la audiencia es, muchas veces eso decimos porque en el fondo le tenemos temor, porque no lo entendemos. Y es válido. Cuando no entendemos algo, nos sentimos incómodos. Cuando nos sentimos incómodos, sentimos que no pertenecemos. Cuando sentimos que no pertenecemos, surge uno de los mayores miedos que tiene el ser humano, que es el miedo al rechazo. Entonces, si yo no pertenezco, prefiero evitarlo porque hay un proceso muy complejo para llegar. Por eso es que cuando llegamos al mundo de las ventas, como te decía al inicio, te vas a dar cuenta por qué si existe un orden y estructura y cómo la tecnología se vuelve parte de ese orden y estructura, porque al final es un proceso que tenemos que aprender a repetir, alineado con esa vertiente emocional que tú decías de una manera muy adecuada. Para no marearte, regreso a ese momento en donde, bueno, termino de estudiar la parte de finanzas. En ese momento me recuerdo que yo estudiaba mucho Buenos Aires, bueno, Argentina en su momento, la gente sale de fiesta muy noche, es decir, comienzas a salir de fiesta a 1:30, 2 de la mañana para comenzar a salir de fiesta. Wow. En otros países, pues nosotros estamos acostumbrados a salir a las 8 o 9 de la noche para estar regresando a la 1, 2. Allá no, allá al revés, sales puro Europa, en el sentido de que comienzas a salir muy noche. O sea, tú sales a cenar 10, 11 de la noche para estar de fiesta 2 de la mañana. Pero yo me recuerdo que estaba estudiando finanzas y venía mi roommate y me decía, mira, vamos a tomarnos una cerveza. Decía, no, tengo que estudiar. ¿Pero a qué viniste? ¿A aprender o a estudiar? Pues es lo mismo, le decía yo. Y me decía, no, estudiar estás haciendo es repitiendo para poder aprender algo. Pero aprender es la sumatoria de experiencias que están alrededor de lo que tú estás haciendo. Y en ese momento me hizo clic y yo decía, tiene razón, claro. No significa que no pueda estudiar, no significa que no estaba siendo aplicado porque la disciplina es muy importante para alcanzar esos objetivos que nos proponemos, pero a veces nos enfocamos tanto que parecemos caballos que simplemente estamos tapados y no vemos todo lo que no hay a nuestro alrededor. Y esa es otra maravilla del mundo de las ventas. A veces estamos tan enfocados en la generación de dinero que no estamos viendo lo que hay alrededor, esas experiencias, esas personas, eso que estamos haciendo tú y yo acá en este preciso momento provino de que logré conectar contigo en una conferencia, que logramos charlar al final de la conferencia, que es una de las partes que más me encanta, y que Sí. además de todo, también lógicamente agradezco mucho para que la audiencia sepa, si lo queremos ver así, me hice el difícil porque se nos complicó muchísimo, pero Stephanie sí tiene algo que una vendedora de alto rendimiento tiene y es perseverancia. Y ojo, no lo estaba haciendo por no querer, sino porque sencillamente se me fueron complicando, pero aquí está, estamos haciendo realidad, grabándolo muy cerca de una época navideña en donde realmente estamos con las emociones a flote. Entonces, pues también quiero que la audiencia sepa que la host de este podcast, tú, realmente están siendo liderados por una persona que sabe lo que quiere y que cuando lo quiere, lo consigue. Así que eso, la verdad que aplausos para ti y para que la audiencia lo sepa. Pero regresando a lo que te mencionaba y ese aprendizaje, pues también tuve la vertiente de aprender, de conocer muchísimas personas de muchos países que al día de hoy he logrado rentabilizar muchas de esas relaciones internacionales para poderme abrir campo en otros países, tener amistades de otros países, personas que confío ciegamente en otros países y que ha sido a través de esa vertiente de ser persona está de moda. Y así es como cuando yo logré tomar esas decisiones, regreso a Guatemala un poquito más de un año después y tenía precisamente otra vez una opción en donde hay una bifurcación en mi vida. Regreso a Guatemala y tuve la gran oportunidad, como bien tú decías, acumulación de conocimientos, experiencia y sobre todo, pues me gusta venderme mucho, me gusta venderme bien, me gusta que mi imagen esté preparada, pero con el fin principal de que exista congruencia entre lo que pienso, hago, siento y se percibe en la audiencia. En ese momento tenía la oportunidad de un trabajo, de regresar al ámbito legal o de empezar.
un trabajo en una posición llamada gerente de la división de café en grano. Yo decía, wow, suena hasta súper cool la nueva posición. Nunca había llegado a ser gerente, siendo abogado no se me había ocurrido pensar llegar a ser gerente. Y bueno, dije, ¿sabes qué, Diego? Estamos en el momento de tomar riesgos. Vámonos directamente a tomar la decisión de irme a esa gerencia de la división de café en grano. Y al final fue una decisión que 11 meses después lo que me hizo fue ganarme un despido. Y en ese momento, cuando yo pasé mucho tiempo también diciendo, pues no, fíjate que no, la empresa y yo, los dos estábamos alineados, yo no estaba contento, pero también es algo importante hacerle ver a la gente. Ser despedido no es malo, salvo que tú hayas cometido alguna causa justificable, que aún así pudiste haber tomado una decisión errónea en el momento y que eso pudiera haber sido tu balde de agua fría o tu despertar consciente, para no volverlo a repetir. Somos seres humanos de errores y eso hay que tenerlo bien claro. Pero algo muy importante, sobre todo en Latinoamérica, es el ser despedido muchas veces comienza a darte un estigma social y te da pena decir que fuiste despedido, porque qué pena, me despidieron. Como que si el que te despidiera no significara que tú vales como persona. Y eso te lo puedo decir en ese momento en el que, pues cuando la gente me preguntaba, y no, por supuesto, tomamos la decisión los dos, no me quería sentir de menos y me sentía mal. Ese síndrome del impostor me decía, te despidieron. O sea, tal vez no valían lo suficiente. A pesar de que un mes y 10 días después, mentira, alrededor de unos 20 días después, yo ya estaba posicionado en una nueva empresa. Ya me habían pagado mi pasivo laboral en la empresa anterior, ya tenía trabajo nuevo, pero en el fondo yo decía, los dos tomamos la decisión. Pero hoy le estoy diciendo a la audiencia y hace algún tiempo comencé a confesar eso, decir, fui despedido. ¿Por qué? Porque fue parte también importante de entender que durante 11 meses, en mi primer trabajo dedicado exclusivamente a las ventas, yo vendía como estoy el día de hoy, sentado en una silla, esperando que la gente me buscara, esperando que la gente llegara a mí, porque en el fondo tal vez no me sentía preparado para entender que el mundo de las ventas tiene mucha connotación y mucha alineación con el ser rechazado. Entonces en ese momento yo prefería estar sentado, prefería estar esperando. ¿Y qué fue lo que me gané? Un despido. Y es algo que le quiero enviar a la audiencia. Sabemos perfectamente, y es muy complejo, que realmente el proceso que nosotros tenemos en el mundo de las ventas, exponernos a esos rechazos, algunas veces nos limita. Y el querer exponernos o no exponernos, mejor dicho, a esos rechazos, comenzamos a justificar racionalmente y nos comenzamos a engañar. Y algo que aprendí de Farid Dieck es una mentira repetida 1000 veces se convierte en verdad. Y hay que tener mucho cuidado, porque al final nos engañamos constantemente creyendo de que al final tenemos la razón cuando es nuestro ego hablando. Y eso también es importante del proceso y del camino. Y así fue como después llego a una empresa donde me dan la gerencia de mercado y ventas y yo me recuerdo muy bien en un momento que decía, no entiendo qué están viendo en mí, no tengo la idea, o sea, ¿de dónde tengo yo? Me dan una gerencia de una división de café en grano, después me despiden, me ofrecen una gerencia de mercado y ventas con 35 personas a mi cargo, 34 mujeres, 33 más grandes que yo, y decía, ¿qué estás haciendo? No tengo la menor idea qué estás haciendo. Pero lo que sí comencé a decirte en ese momento fue, si están confiando en mí, ¿por qué no también comienzo a confiar en mí un poco? Entonces comencé a confiar en mí, comencé a confiar en mis ideas y comencé como a rejuvenecer un poco el ámbito de esa asociación y me abrió muchas puertas. Comencé a tener uno de los mejores momentos de mi vida donde me pagaban por aprender. Era una empresa que daba capacitaciones, que acompañaba muchos procesos de desarrollo personal y gerencial. Yo tenía la oportunidad de comenzar a aprender y comencé a tomar muchísimos cursos. Te estoy diciendo de que tengo, no sé, fácilmente 60, 70 diplomas que yo tuve en diferentes cursos que pude sacar en ventas, en operaciones, en liderazgo, etcétera, etcétera, etcétera. Todo. Tuve la oportunidad de consumir mucho contenido y me recuerdo que una vez, en un momento dado, un amigo me escribe y me dice, mira, una de tus asesoras comerciales me va a venir a visitar, me encantaría que vinieras con ella. Y dije, bueno, por tema de confianza, lo voy a acompañar. Entonces llego a la reunión y me dice, bueno, perfecto, sí, la vamos a tomar, excelente, si quieres solo espérame un momento, quiero hablar contigo. Entonces le dije a mi asesora comercial, si quieres espérame, ya sabes. Me quedé hablando con el amigo que me estaba hablando y me dice, mira, tengo una posición en mi empresa y yo quiero que seas tú el que llene esa posición. O sea, ¿cómo? Pues estoy bien, estoy contento. Entonces me dice, sí, pero te puedo ofrecer ganar un poco más y te puedo ofrecer también
que puedas comenzar a viajar, porque bueno, no ofrecer, sino él me dijo, mira, la sede central de la empresa está en República Dominicana, en Santiago. Y entonces en ese momento yo dije, mi vida también, de lo que había aprendido de mi papá, me llamaba mucho la atención el poder viajar, el poder estar llegando a otros países, el ser reconocido de otra manera. Y decía, wow, qué increíble. O sea, tal vez estoy haciendo lo mismo, voy a regresar a un ámbito de seguros masivos donde se fusionaban varias aristas de mi perspectiva. Se fusionaba la parte legal porque tenía que ver muchas normativas, se fusionaba la parte comercial porque tenía que salir a vender, la parte operativa y sobre todo era una empresa que vendía tecnología. Entonces pues, tenía muchas vertientes y pilares que me encantan. Yo decía, bueno, pues esto es, voy a comenzar a viajar y es algo que me mueve. Fue una de las decisiones o de los factores más importantes para tomar esa decisión. Y así fue. Al primer mes ya estaba yo en República Dominicana. Wow. La verdad que fue maravilloso. Y algo otra vez curioso es que durante 9 años, casi 10 años, fue el único viaje que hice por la empresa. Sí, otra vez vuelvo a tomar una decisión como el contexto de la decisión de la división de Café en Grano. Y claro está de que hubo muchos procesos en el camino, altos, bajos. Yo tenía la oportunidad de volverme socio de la empresa, tenía un paquete accionario pequeño, pero era parte de la empresa, entre otras cosas. En el camino, y con eso voy llegando casi a la parte final de la historia, espero no haberlos aburrido porque la verdad que es algo interesante el proceso, me voy dando cuenta que cuando llega la pandemia, 6 años más o menos de estar involucrado en la empresa, regreso otra vez a una de las premisas importantes del mundo de las ventas. Como yo tenía procesos automatizados, lo que a mí en mi barco, entiendo perfectamente que el barco de cada quien fue distinto, pero mi barco lo que me dio a mí fue tiempo. Me sobraba tiempo porque estaba muy automatizado, tenía la oportunidad de trabajar desde casa, tenía procesos bastante fluidos. Entonces, mi trabajo al final de lo que yo hacía constantemente, como estaba tan automatizado, pues al final me estaba sobrando 60-70% del día. Y algo que no he logrado yo identificar es decir, bueno, ¿sabes qué? Voy a agarrar eso para ver series porque ni siquiera hay suficiente cantidad de series como para poder perder tanto tiempo. Entonces, algo que comenzó a suceder fue en esa época, ya escuchaba podcasts, pero ahí fue cuando comencé a escuchar más podcasts, me comencé a meter a escuchar mucho contenido, muchos audiolibros, pasaba horas escuchando contenido, leyendo. Y en ese momento comencé a observar, y eso es lo que decía de una de las premisas más importantes. El mercado habla, Stephanie, todo el tiempo habla, el mercado está hablando constantemente. Lo que pasa es que Sí. no habla de una manera ordenada, sino habla con mucho desorden, con, Mucho ruido. con muchos subes, con muchos bajas. Pero me comencé a dar cuenta que existían personas que no estaban entendiendo de tecnología en todas las edades, pero algo muy importante fue personas de la tercera edad, personas ya que en su momento pues no tenían quien les explicara más que sus nietos y tenían una limitante, sobre todo por el tema de la salud, que no nos podíamos acercar mucho con relación a ese tema. Y yo me recuerdo que esas personas normalmente le pedían ayuda a sus nietos. Oye, nieto, ¿me ayudarías tú a resolver esto? Por supuesto que sí, abuelito. La segunda vez, ¿me ayudarías a resolver esto? Por supuesto que sí, abuelito. La 10ª vez, ¿me ayudarías a resolver esto? Sí, por supuesto que sí. Pero ya cuando eran 100 veces, ya el nieto le hacía cara así como, bueno, ¿en qué momento te vas a morir? Me vas a meter eso. No les decían eso, porque no les decían eso. Pero era un tema en donde ya no era la misma manera en la que tenían que ayudar. Y al final, estas personas no solo querían que les resolvieran, sino querían aprender, querían entender la manera en cómo ellos subsistir, y es algo que el ser humano quiere, no sentirse carga para nadie más, cómo ser autosuficiente e independiente para yo hacer mis procesos autosostenibles. El problema es que a veces ese victimismo se vuelve hábito, hay que tener mucho cuidado. Para toda la audiencia, démonos cuenta que ese victimismo, si lo repetimos y lo repetimos, si no somos conscientes, hay que darnos cuenta de que nosotros en nuestros grupos de amigos siempre tenemos un amigo que es súper quejón, que se queja por todo. Se Sí, queja por sí. el trabajo, se queja por el tráfico, se queja por el gobierno, se queja por el ambiente, se queja por todo. Y si no logran pensar en quién es ese amigo, posiblemente sean ustedes. Pero eso se los dejo por ahí solo para que se logren posicionar. Pero comencé a darme cuenta de que si los nietos no querían ayudar, ¿por qué no podía sacar una marca de alguien que le gustaba enseñar, que le gustaba la tecnología y que le gustaba vender? Entonces lo que hice fue sacar una marca que se llama Nieto en Alquiler. Entonces comencé a decir, ok, si tu nieto no te quiere ayudar, págame a mí, alquila a un nieto, yo soy súper buena onda, te voy a explicar, te voy a enseñar y bueno, al final vamos a conversar. Entonces
es una marca que comienza a pegar en un cierto nicho, comienza a pegar bastante, comienzan a pedirme muchas ayudas y comienzo a tener varias sesiones donde la marca comienza a pegar, comienzan a pedirme mucha ayuda con varios temas. Y lastimosamente era entendible, yo también hoy por hoy lo entiendo muy bien desde la empresa en la que estaba, porque ellos comenzaron a sentir ese ruido de decir, bueno, si Diego está en la empresa, ¿por qué está hablando de otra empresa? O sea, ¿qué es lo que está haciendo? Pero al final yo he sido una persona en donde yo nunca, como le decimos en Guatemala, eso de trabajar hora nalga, que es de decir 8 a 5 o de 9 a 6, no me importa si trabajas o no tienes que estar ahí. Yo no estoy diciendo que no sea sensato, no estoy diciendo que no sea aplicable a ciertos estratos, a ciertas jerarquías, clarísimo. Pero yo toda mi vida he sido una persona que no aplico a eso, pero sí sé que para yo poder tener eso, tengo que tener mis resultados siempre como defensa de mi trabajo. ¿Por qué hago esta mención? Porque como algunos directores les comenzó a hacer ruido, me comenzaron a preguntar, mira, ¿qué estás haciendo? Tal cosa, etcétera, etcétera, etcétera. Y siempre que me preguntaban, pero mira, tenés que hacer esto, ya está hecho. Pero mira, tenés que hacer esto, ya está hecho. Mira, tenés que hacer esto, ya está hecho. O sea, yo siempre tenía la validez de que mi trabajo estaba bien hecho. Y en ese momento lo que me gustaba a mí de Nieto en Alquiler no solo era un tema pues, numérico, porque no es que me estuviera dando un montón de plata, pero tenía un impacto social muy bueno. Y me gustaba mucho ayudar a la gente. Me gustaba realmente el poder entender que alguien dijera, wow, lo entendí. Eso para mí era como, me encantaba. Pero vino en ese concepto uno de los directores y me dice, Diego, me encanta tu marca. La verdad que te felicito, me encanta tu marca, pero si tú quieres seguir en nuestra empresa, esa marca tiene que morir. O puedes seguir con tu marca, pero te quedas, pero te vas de la empresa. Y yo así como, la misma cara que hiciste tú, me quedé dije como, ¿cómo así? O sea, porque me la pintó muy bien y decía, no puede ser, pero tomé una decisión que la sigo defendiendo hasta la fecha. Y es una decisión en la que dije, eso no me está pagando. Yo tenía en ese momento 2 hijos, hoy tengo 3. Y no le estaba dando de comer a mis hijos. Entonces yo también dije, bueno, voy a dejar mi ego de lado, voy a dejar mi enojo de lado, voy a dejar mi frustración de lado de algo que creí que iba a ser muy bueno, que tenía un impacto muy bueno y que podía trabajar en una cadena de valor con la empresa en la que estaba trabajando, pero que no lo podían ver. Y tomé la decisión de decir, ok, voy a engavetar este proyecto. Y decidí continuar, pero esa frustración es algo que yo le menciono a la gente. Yo creo que si no estoy mal, en el Congreso Nacional de Ventas en el cual nos conocimos, yo siempre hacía la mención de que la frustración se puede convertir en combustible. Y ese dolor, ese combustible, como yo siempre digo, el dolor es combustible, o lo usas o te consume. Y en ese momento hay una situación en la que no se dio como yo quería y podía haber tomado la decisión de victimizarme, de quedarme ahí estancado, decir, bueno, aquí me voy pobre yo y comenzarme a generar ese hábito de victimización. O lo que tomé la decisión fue decir, ok, no me gustó, creo que es bien importante que no comparto esta perspectiva de no dejar a que la gente crezca, porque entiendo perfectamente que cada quien como empresarios defendemos nuestro trabajo y nuestra empresa, pero si el trabajo está bien hecho y tenemos una persona que tiene ideas disruptivas, ¿por qué no las aprovecho en la empresa? ¿Cómo hago para potenciar ese talento y retenerlo? Entonces en ese momento dije, ¿qué hago? Y ahí es donde dije, ok, tengo que comenzar a pensar en sacar algo que tenga impacto en lo que estoy haciendo. Entonces, en ese momento me había asociado con una agencia de marketing, luego me asocié con esa empresa de marketing, me volví socio de la misma y ahí fue donde tenía ciertas mías y dije, bueno, ¿sabes qué? Voy a sacar un podcast. Si tanto me gusta escuchar, capaz sacando un podcast, puedo comenzar a comunicarme, a compartir mis conocimientos, saco una marca y comienzo a ganarme terreno para cuando termine la pandemia, yo poder tener otras oportunidades de comenzar a apoyar y a capacitar personas porque ya tenía cierto conocimiento en capacitaciones debido a la experiencia que había tenido mi papá en el desarrollo de una consultora familiar. Saco la marca y al principio le quería llamar el crack de las ventas. Pero en ese momento yo me puse a revisar y no me recuerdo por qué encontré una imagen de alguien que quería sacar un libro que nunca lo sacó, pero se llama El crack de las ventas. Y dije, no, ¿sabes qué? Si voy a sacar eso, capaz en algún momento dado esto surge y le va bien y me van a querer que baje la marca. Le dije, hagámoslo más disruptivo todavía. Entonces me encanta el deporte y quería ser disruptivo. Y entonces dije, puto amo en España. Era una época en la que los entrenadores del Real Madrid y del Barcelona se estaban peleando en la conferencia de prensa. Ya había mucho tema de que era viral el tema de que estaban haciendo TikTok y salía, tú eres el puto amo de la conferencia de prensa, tú eres el puto amo de la Champions League. Y dije, puto amo, suena imponente, suena fuerte, pero al final lo que hace referencia de puto amo es ser experto. Y precisamente en ese tiempo había escuchado una frase de Tim Ferriss que decía, ser experto es aquel que sabe un poquito más que el promedio. Entonces dije, puto amo experto, hoy le considero que soy un poquito más del promedio,
voy a sacar un podcast porque todo el contenido que estoy escuchando lo puedo procesar y compartirlo de una manera mástica y simplificada para la audiencia que en su momento le llame la atención. Y así es como tomo la decisión de lanzar la marca del puto amo de las ventas, una idea loca, sin pensar en lo que vamos a alcanzar el día de hoy, que hoy te puedo decir con total honestidad, humildad y de manera bien sincera, que no llevamos ni siquiera el 10% de este proyecto. Esto está por crecer muchísimo, queremos seguir creciendo, hemos obtenido esta manera de conectar con las personas. Creo que esta manera humana de aceptar, de compartir, de tener esos espacios como el que estoy viendo contigo y con la audiencia, Stephanie, creo que es donde realmente marca el ser persona está de moda. Por eso es que quería iniciar con esa frase y terminar con esa frase, porque hoy lo que hemos hecho es sencillamente hablar de verdades incómodas, de una manera humorística, porque le metemos mucho humor, de una manera dinámica, de manera real, en donde sé que vender no es fácil, pero sí es simple. Porque como yo digo en el último capítulo de mi libro, que por acá lo tienen, si no te mal acá está, el último capítulo dice, vender es putamente simple, pero vender de una manera simple al final no es tan fácil. Y por eso es que hay mucho desarrollo emocional en cómo ordenar y estructurar. Y en ese tiempo, de una manera, pues, atravesada de una historia un poco alargada, te fui dando varias aristas, tips y pilares que han desarrollado a lo que Diego es hoy, que hoy Diego pues, representa la marca del puto amo de las ventas, pero no soy solo eso, es una de las vertientes a las cuales yo me estoy dedicando y que hoy estoy exponiendo y potenciando para poder generar más valor, que al final es mi propósito, cómo contribuir. Así que espero no haberlos aburrido con esa historia. No, más bien encantado, muy, muy, muy elocuente, Diego, la verdad, y muy inspiradora también la historia. Y quería más bien, como ya pasar a otras preguntas, porque ya me contestaste casi todas las preguntas que tenía, pero tengo unas preguntas como más específicas en la parte de ventas. Claro. Pero al final, sí me llamó mucho la atención porque, bueno, al final hay una frase que dice si quieres obtener algo, tienes que sacrificar algo, e incluso el cielo demanda la muerte. Entonces, es cierto, es cierto. Entonces, en esta vida así es, y así es como uno tiene que empujar, ¿verdad? Hay que siempre sacrificar algo para poder hacer un upgrade, como cuando uno está en un videojuego, hay que level up para poder sacrificar algo. Literal, ¿no? Y sabes que esto es algo que yo compartí este año también en el Congreso Nacional de Ventas en diferentes países, pero una de las verdades brutales del ser humano dice que realmente mucha gente no está en disposición de enfrentarse a lo que los está ralentizando, porque mucha gente quiere resultados nuevos, pero no está en disposición de enfrentarse a esos cambios que tiene que hacer. Y esa frase me encantaba y me parece fenomenal lo que me acabas de decir, porque hasta el cielo demanda la muerte. Entonces, el tema puntual Sí. acá, tu mente vieja no puede construir tu vida nueva. Y tenemos que entender que para yo crear una nueva versión de mí mismo, tengo que sacrificar la versión en la que estoy el día de hoy. Ajá. Y me encanta, y me encantó también la referencia de los videojuegos, porque es, me siento muy bien en este mundo, ya estoy súper cómodo, pero ya conseguí todo lo que tenía que conseguir, entonces, ¿qué tengo que hacer? Sí. Pues, juegos de nivel. Entonces, me pareció excepcional y me encanta esa analogía. Me la llevo y créeme que cuando la comparta te daré tu crédito, Estefanía. Eso me parece. Gracias, Diego. Bueno, tengo unas preguntas ya en la parte de venta, ¿verdad? Porque seguro hay mucha gente que quiere algunos tips tuyos, ya que te mueves mucho en ese mundo. Claro que sí. Cuando estás entrenando equipos comerciales, qué patrones se repiten que el equipo comercial comete, que fallan y que no pueden pasar de ese velo que los ciega para poder hacer mejor en su próxima venta? Mira, yo creo que hay muchos patrones repetitivos. Hay que entender también cómo funcionan las fuerzas de ventas a nivel mundial. Es muy diferente la parte de Estados Unidos, Latinoamérica, Asia, Europa. En Latinoamérica, y creo que es donde estamos enfocados más aún en el tema de Centroamérica, hay patrones muy, muy repetitivos. Patrones repetitivos principalmente con el tema de, uy, vamos en el 60% del mes, ya cumplí el Ajá. 100% de mi meta. Primer indicador es comienzo a empujar resultados al siguiente mes. Y tiene toda la Ah, lógica del mundo, porque comienzo a empujar ventas que tal vez eran ese mes, pero digo, no, mejor la empujo al siguiente mes porque capaz me va mal. Entonces es un patrón. ¿Por qué? Porque el ajá. tema es que hay creencias que nos comienzan a darnos cuenta de que ya llegamos y es bien fácil perdernos en esa mística del 100%. Y eso se los puedo decir de que ese patrón muchas veces estamos tan cómodos llegando al 100% que cuando estemos en el 100% constantemente la pregunta es, ¿será que tu meta no está muy baja? Pero cuando decimos eso, Ajá. el segundo patrón complicado que hay en Latinoamérica es,
Uno de los peores errores que hay en las fuerzas de venta, sobre todo en el liderazgo y en la planificación de planes de venta anuales, es: yo tengo que vender 100, tengo 10 vendedores, divido entre 10 cada uno. Y eso pareciera ser un patrón que tiene lógica, pero es que no todos vendemos de la misma manera. Entonces tenemos que entender, uno, o entendemos cómo es el formato de cada una de las personas en mi fuerza de ventas, o podemos nosotros generar un entry level, un mid level o un high level. Es decir, ok, quien está hasta arriba va a tener metas mucho más altas porque sé que puede generar mucho más. El de en medio va a estar en un promedio y el del entry level, le vamos a comenzar a dar esa meta que es más baja para que comience a generar esa atracción. ¿Qué es lo que a veces pasa? Los de hasta arriba se acomodan y los de hasta abajo no llegan. Entonces es bien difícil porque tenemos brechas muy distintas. Entonces, patrón número 1, empujar ventas. Patrón número 2, dividir equitativamente la cantidad de personas que tengan la fuerza de ventas. Y patrón número 3 es creer que el sistema de trazabilidad, mejor conocido en el mundo de las ventas como el CRM, como le quieran llamar, que viene de las siglas en inglés conocido como el Customer Relationship Management, creen que ese sistema de trazabilidad es exclusivo para controlar a la fuerza de ventas. Y eso sí es cierto, pero no es exclusivamente para controlarlo. Es una manera que me permite identificar cómo voy y a dónde voy. Y hay dos vertientes. Primero, hablemos de los vendedores. Cuando los asesores comerciales no usan el CRM, porque la tecnología y yo no vamos. Ya te lo mencioné anteriormente. Segundo, ¿yo para qué lleno eso? Sí, solo es para que me controlen. Si yo digo eso es porque en el fondo siento que no estoy cumpliendo con lo que se me está pidiendo. Y se me olvida que al final tú estás en tu puesto de trabajo porque quieres. Y yo como le digo a la gente, y eso creo que sí lo mencionaba hace 2 años, decía, todos los que están aquí sentados están aquí porque quieren. No es porque no hay nadie que esté con una escopeta diciéndote que tienes que ir a trabajar. Vas a trabajar porque quieres, porque necesitas plata, pero al final tú puedes elegir dónde hacerlo. Entonces también hay que comenzar a quitar que la responsabilidad de mi decadencia es de todos y no mía. Todo empieza en mí, termina en mí. Es una decisión muy personal. Entonces, cuando el asesor no lo hace porque comienza a quejarse del mundo, de la crisis, de mi jefe, de la empresa, es una manera en la que el ego me está diciendo que no me siento preparado para. Me comienzo a sentir inseguro, la inseguridad se llena de frustración, la frustración se convierte en enojo y el enojo es un bloqueo para poder crecer. Porque yo sí te puedo decir, el mayor porcentaje de un sentimiento de inferioridad o de inseguridad en el mundo de las ventas es una falta de preparación. Primera parte. Sí. Y la segunda, también pasa mucho de que los gerentes tienen el CRM y pareciera ser, porque otro que también pues mencionaba Margarita Pasos es, muchas veces pasamos al mejor vendedor a que se convierta en gerente. Perdemos al mejor vendedor y nos ganamos al peor gerente, porque no solo es técnicamente. Gerenciar personas requiere un desarrollo de habilidades humanas, human skills, porque no son soft skills, eso lo decía Marilyn Push. Sí. Y esas habilidades humanas que me permiten liderar, gestionar, dirigir, guiar y acompañar en un proceso comercial, que es bien difícil. Entonces, cuando tenemos el CRM, yo te llamo a ti, Stephanie, digo, Stephanie, ¿cómo vas con tus ventas? Yo tengo CRM, ¿para qué te pregunto cómo vas? Yo tengo que hacer preguntas muy puntuales. Stephanie, estaba revisando en el sistema. Hoy tienes un 40% de oportunidades que se han perdido en esta fase. También estamos con una tasa de cierre de tanto. ¿Cómo te sientes con eso? Y es muy diferente hacerte esa pregunta porque el gerente se empodera de la información. Pero ¿para qué tengo un CRM si el gerente no lo va a revisar? Es estúpido. Entonces, yo creo que esos son, por lo menos, te estoy dando 3 patrones bien interesantes que pueden comenzar a ser observados para saber cómo puedo tener ciertas banderitas blancas que puedan llamar a Nova y al punto de las ventas para que lleguemos a ver cómo los podemos acompañar. Claro que sí. ¿Y qué herramientas usas, Diego, de IA o algunas herramientas que son muy indispensables para la fuerza de ventas en algunas compañías? Mira, lo primero que te digo es siempre usar un CRM. A mí no me importa cuál. Yo tengo una alianza con Pipedrive. Pipedrive es un CRM muy bueno que tiene mucho enfoque en Latinoamérica. Si alguien ha todo también, y bueno, si quieres yo te puedo mandar ahí. Si alguien quiere, yo tengo una alianza con ellos donde ustedes se pueden ganar un 20% de descuento durante el primer año. Entonces yo utilizo Pipedrive. Entonces si tú quieres, pues igual te lo puedo mandar para toda la audiencia que se quiera meter. Le da clic a ese link, lo va a llevar directamente a Pipedrive y ustedes se pueden suscribir y les dar ese 20% de descuento durante el primer año, que es
impresionante, porque si yo lo hubiera tenido en el primer año hubiera sido maravilloso, pero al final es algo que les puedo dar. Entonces, CRM número 1. Punto número 2 es poder tener bien dominado un LLM. El LLM proviene de las siglas en inglés Large Language Model. Son modelos grandes de lenguaje, le hace ChatGPT, Gemini, Perplexity, Claude, Grok, entre otros. Hoy, pues yo diría que la gran pelea está en dos, en Gemini y en el tema de ChatGPT. Yo lo uso mucho para poder desarrollar proyectos, para poder hacer preguntas específicas, seguimientos a textos, mejoras en desarrollos, interacción, que también, si tú quieres, dentro de lo que te voy a enviar, les puedo enviar también a quienes quieran. O es más, le podemos decir a la audiencia que si alguien quiere saberlo, me puede enviar directamente a mi Instagram un mensaje directo que diga GPT. Si me mandan a mi Instagram GPT, yo les voy a responder con un regalo especial de toda la audiencia que está aquí escuchándonos en Nova. Lo que les voy a dar es un GPT customizado del puto amo de las ventas, que les puede dar herramientas de las fases del proceso de la venta, de marketing, de tecnología. Pueden hacer roleplays para gestión de objeciones donde los van a evaluar. Hay muchísimas herramientas maravillosas que puede usar en el día a día. Tercero, el 2026 es un año en donde, como dice el Foro Económico Mundial, el 2026 es el primer en donde no saber de inteligencia artificial va a ser considerado una desventaja empresarial. Entonces, es algo muy importante que lo primero que estamos hablando son agentes de inteligencia artificial. ¿Cómo yo puedo organizar y estructurar pequeños agentes que hagan cosas por mí? Y ahí empiezan las automatizaciones no code, herramientas como Make o como Zapier, que lo que me permite a mí es poder automatizar levantamiento de información para que conectado con mi CRM me cree nuevos prospectos, que envíe comunicaciones automatizadas, secuencias automatizadas, depende de la temporalidad y la etapa en la que estamos, para que comencemos a darnos cuenta de que lo humano no es sustituible. Lo que es sustituible es lo previsible, lo administrativo y lo repetitivo. Entonces, herramientas como automatizaciones para construir agentes de inteligencia artificial, espectacularmente maravilloso. Y todo lo que son atajos, ahorro de tiempo y todo el acompañamiento de la inteligencia artificial lo podemos llevar a cabo con creación de presentaciones como Gamma o como Kimi, herramientas que nos permite crear presentaciones de una manera rápida y con un altísimo porcentaje de efectividad. Herramientas como Apollo, como User Artemis, que nos permite ir a buscar prospección de manera automática y poder mantener un proceso de prospección pasiva. También tenemos herramientas en las cuales podemos ir desarrollando y customizando estos GPTs para yo poderles enseñar cómo hacerlo de esa manera. Y eso es lo que utilizamos el día de hoy. Más adelante vamos a tener también, yo formo parte del Instituto Centroamericano de Capacitación en Inteligencia Artificial y también pues estaremos dando algunos cursos que si en algún momento dado pues te envío información para que cualquiera de la audiencia que en su momento quiera participar les vamos a dar un beneficio especial ahí por ser parte de Nova. Perfecto. Todos encantados, claro que sí. Y Diego, mientras hablabas me gustaría preguntarte, ¿nos podrías compartir, si se puede, alguna experiencia que has tenido con alguna empresa donde hubo donde tuviste que salvarlos para poder, o sea, como que salvarlos para pasarlos a otro nivel y ahora están mejor? ¿Alguna experiencia que nos podrías compartir? De una Mira, empresa o de sí, alguien. hay varios casos de éxito, pero yo creo que los mayores casos de éxito provienen de manera en personas individuales. No significa que no en empresas, porque al final el tema es cuando logramos generar varias personas que toman la decisión, el impacto empresarial es masivo. Tenemos varias empresas que lo que nos ha permitido a nosotros es profesionalizarlos en el proceso, donde, por ejemplo, vayamos con la primera pregunta que me decías tú y te regreso con la otra parte de la persona. Tuve una empresa dedicada exclusivamente en el sector de la construcción, en el cual su fuerza de ventas la tenían dividida en dos líneas, proyectos y distribución. Era una fuerza de ventas de 28, 30 hombres, género masculino, en el cual al principio yo había llegado a ofrecer mis servicios, me habían dicho, no te necesitamos. Y cuando les pregunté, ok, mira, ¿y qué ha pasado con este y este problema? Ah, sí es algo que nos duele, pero ya sabemos que así es. Y entonces les dije, ok, hagamos una prueba. Hagamos un piloto, hagamos una pequeña conferencia. Si a la gente le llama la atención y les gusta, ustedes pueden decirme si quieren continuar con la certificación del método VAR para saber cómo los podemos acompañar en ese proceso, pero hagámoslo como un piloto. Para no hacer larga la historia, como la historia donde te conté un poco de mí,
Hicimos la conferencia, les gustó tanto que comenzamos la certificación del método VAR, les gustó tanto que comenzamos a llevar un acompañamiento de casi un poquito más de 2 años, donde los dejamos descansar ahorita entre 6 a 8 meses, donde la fuerza de ventas en los últimos 3 años creció arriba del 75% en cuota de ventas y mantuvieron un crecimiento alrededor del 30 al 45% en tasa de cierre, incrementando números donde la gente me escribía y me decía, Diego, en mi vida pensé que podía comenzar a generar esta cantidad de dinero, nunca pensé que podía pasar de este nivel a este nivel y que hoy te puedo decir que la persona que me contrató al inicio estaba como supervisor comercial, luego pasó a gerente comercial, pues está director comercial regional. No te digo que por mí, pero sí ha sido una parte importante ese desarrollo porque no solo creamos una relación profesional muy potente, sino una amistad muy buena también a través de ese respeto profesional y admiración mutua. Eso es una empresa Wow. permitió que la empresa creciera a través de ser bien disciplinados. Pero, como te digo, lo respondía en la segunda manera porque he visto también muchos casos de éxito que a veces algunos asesores comerciales, vendedores, key account managers, gerentes comerciales, entre otros, han podido darse cuenta de que ese enfoque de las ventas relacionales, porque el negocio en el que estamos, Stephanie, es el negocio de las relaciones. Es como potencio esto que estamos teniendo tú y yo. No te Sí. digo que siempre el hecho de tener una buena relación te va a ayudar a vender, pero te garantizo que te va a incrementar la probabilidad de cierre o al menos que te van a referir muchas veces aún ya si no te compran. Entonces, el impacto y los casos de éxito, tuvimos la oportunidad de levantar un muestreo empírico en un grupo bastante amplio de personas a nivel de América Central y el Caribe, donde lo que hicieron fue incrementar precisamente, subir una tasa de cierre que estaba abajo del 10% de un dígito y poderlo llevar arriba del 35%, donde muchas personas me decían que habían crecido 5 veces en sus ingresos en los últimos 60 meses a través del Wow. acompañamiento que nosotros habíamos podido tener y que a través que, como te decía desde el inicio, ha sido un proceso donde la gente se da cuenta que el proceso de la venta no ha cambiado mucho en los últimos 100 años. Es un proceso lineal. Tiene que haber orden. Tengo que saber cómo prospectar, cómo contacto, cómo levanto información, cómo doy seguimiento, cómo gestiono objeciones, cómo cierro, cómo doy un buen servicio en postventa. Corre y va de nuevo. Llámalo como lo quieras llamar, más corto, más amplio, diferente nombre. Es exactamente lo mismo. Lo que sí ha cambiado es tecnología, comunicación y sobre todo la profesionalización de las personas que están involucrados en la fuerza de ventas. Increíble. Pucha, me estás iluminando demasiado, Diego. Hay muchas cosas, qué bueno. Y Diego, ¿cómo ves el futuro de aquí a 5 años en esta área? ¿Crees que va a desaparecer algunas cosas? ¿Cuáles son tus perspectivas de aquí a 5 años, nuevos roles que se van a incluir también? Esa es una excelente pregunta y me encanta porque precisamente ahora estamos trasladando un poco de información, como lo he mencionado anteriormente, del Foro Económico Mundial. Se establece que 92 millones de empleos van a desaparecer en los próximos 60 meses, pero también van a aparecer 170 millones nuevos o 170 nuevos empleos que van a aparecer en las descripciones de los próximos 60 años. Algo importante es la inteligencia artificial hoy sí está quitando más rápido puestos de trabajo de los que los está creando, pero en los próximos 5 años va a variar mucho eso, donde van a haber muchas oportunidades. Y por eso la invitación es, ¿qué está pasando el día de hoy? Yo siempre invito a los participantes a hacerse 3 preguntas. Uno, ¿soy la mejor persona para representar el rol que represento? Es decir, yo voy como vendedor, como asesor, como CAM, como gerente, como director, como dueño, como emprendedor. ¿Soy la mejor persona para el rol que represento hoy? Sí, no, y por qué. No me importa y no es bueno o malo, simplemente es hacer conciencia. La segunda, yo lo que estoy haciendo el día de hoy, ¿es algo que alguien más podría hacer por mí o nadie más lo puede hacer por mí? Porque eso me va a permitir a mí identificar si tal vez hay trabajos administrativos o temas que yo puedo delegar. Y lo tercero, ya hoy hay alguna tecnología que pueda hacer lo que yo hago y lo pueda hacer por mí y que me dé más tiempo para pensar más estratégicamente, ¿sí o no? Estas 3 preguntas te va a permitir comenzar a darte cuenta de que en 60 meses el resultado de quienes somos empieza hoy. Porque algo bien curioso es el alimento que le metes a tu cuerpo, a tu espíritu, a tu mente, va a comenzar a tener frutos 5 años después, Stefan. Entonces todo va a cambiar. Los Wow. 5 años va a ser, pero si los últimos 5 fueron demasiado rápidos y vertiginosos, créeme lo que va a ser 100x más rápido los próximos 5 años. El Foro Económico Mundial comenzó a decir de que hoy las human skills van a volver a tomar mucha importancia.
Se está pensando que competencias importantes como pensamiento crítico, como la creatividad, adaptabilidad, la capacidad de iteración, son competencias muy importantes. Va a cambiar muchísimo, pero rotundamente. Como te digo, el 2026 va a ser el primer año donde no saber de inteligencia artificial va a ser una desventaja. Y créeme que hay muchas personas allá afuera que no lo saben. Y como estaba diciendo el Foro Económico Mundial, el 59% de las personas ya capacitadas en cualquier ámbito va a tener que volver a capacitarse. Porque hoy la velocidad va a ser tan rápida que sí te puedo decir que si hoy no logramos ser útiles en el rol en el que estamos, sí te puedo garantizar que muchos de los puestos, sobre todo asesores comerciales que se dedican a estar sentados solo llamando por teléfono, cuidado, eso puede llegar a ser que se mueva muy rápido a nivel Centroamérica. Wow, pues increíble. Pues gracias Diego por compartir ese dato. La verdad es que, bueno, no lo sabíamos y qué bueno que ahora la audiencia lo sabe porque qué bueno educarla. La verdad es que qué bueno educar, es muy importante. Pues bueno, Diego, ya para ir cerrando, si pudieras dejarnos una sola frase grabada en la mente de todos los que nos escuchan, ¿cuál sería? Mira, a mí me encanta la frase de Confucio y él dice, el ser humano tiene dos vidas y la segunda empieza cuando nos damos cuenta de que solo tenemos una. Yo sé que es muy motivacional, pero el problema es que me he topado mucho con personas en el ámbito comercial, empresarial, en el ámbito de la vida, que me dicen, hubiera hecho, es que me arrepiento, porque no, es que, y comenzamos a tener muchas excusas. Y yo creo que al final no es si lo pudiste hacer o no lo pudiste hacer. Yo vivo mucho como dicen, que el mejor momento para emprender fue ayer, pero el segundo mejor momento es hoy. No me importa la edad, la posición en la que estés, todo es viable si, solo si empiezas a hacer un proceso de conciencia viendo hacia adentro. Es algo bien difícil de entender porque nadie nos ha enseñado, aunque el impacto emocional tiene tanto que ver, por eso tú lo decías. ¿Hay un caos emocional en las ventas? Sí. ¿Que tiene que ser un caos las ventas? No necesariamente, pero sí hay un caos emocional porque nadie nos ha enseñado a entender que la inteligencia emocional hoy es vital. Entonces Carl Jung lo decía, la única manera en la que un ser humano puede crecer es empezar mirando hacia adentro. Entonces, la frase de Confucio te comienza a decir, ¿qué es eso que siempre has querido hacer pero no lo has hecho? Porque en el fondo tienes miedo. Y eso lo he puesto en práctica en muchas conferencias donde yo pongo en audiencias de 200, 500, 2000, entre tantos, que en algún momento les digo, ¿qué te está frenando? Y la palabra más repetida, Estefanía, es miedo. Y el miedo, insisto, valiente no es aquel que no tiene miedos, sino es el que lo sabe enfrentar. Pero para poder enfrentarlo, te puedo decir una competencia más que dice el Foro Económico Mundial que va a ser vital para los próximos 60 meses y es ser curiosos. Hoy, como dice el libro de Piensa como un freak, dice que las palabras más difíciles de decir no es el te amo o el te quiero, sino el no lo sé. Porque tenemos tanto acceso a la información que nuestro ego no nos permite decir no lo sé. Pero cuando entiendes que, como decía Aristóteles, yo solo sé que no sé nada, o Sócrates, no me acuerdo, creo que era Aristóteles, yo solo sé que no sé nada, porque tanto vas aprendiendo que te vas dando cuenta de que el mundo de lo que no sabes es tan grande que no lo ves como algo negativo, sino como algo positivo. Tengo la oportunidad de aprender. ¿Tienes miedo? Entiende qué te hace falta para conseguir esa nueva versión que tú quieres y comienza a darte cuenta que vas a sacrificar, como bien tú decías, que para poder alcanzar el cielo, hasta la muerte tiene que entrar. Pero no nos vayamos drásticos a la muerte física, sino a la muerte de esas versiones que vamos a ir dejando atrás para Correcto, conseguir lo que realmente. correcto. Así es, así es. Un final, pero así todo como la cereza en el pastel, precioso. Diego, ¿cómo te pueden encontrar? Por si acaso alguien quiere una consultoría con vos, ¿cómo te pueden encontrar? ¿Por LinkedIn o cómo? Mira, me pueden encontrar en todas partes como el puto amo de las ventas. Está la página www.elputoamodelasventas.com. En mis redes sociales como el puto amo de las ventas. Me puedes encontrar en LinkedIn también como el puto amo de las ventas o como Diego Enríquez Beltranena. Estoy en todas las redes sociales en las que nosotros nos enfocamos, pero precisamente estamos, como te decía, LinkedIn, YouTube, TikTok, Instagram, Facebook, creo yo, que si no estoy mal por ahí, y en nuestro website. Pero si tú te pones y búscame en las redes sociales del puto amo de las ventas, voy a aparecer tal cual como está, con una congruencia en la marca.
Perfecto. Pues Diego, muchísimas gracias por compartir tu visión. La verdad, ese tiempo es muy valioso y por tu energía y por recordarnos la pasión de poder vender y todos esos datos tan importantes que ocupamos ir escuchando y escuchar la verdad, porque la verdad siempre nos va a hacer libres y toda la estrategia, ¿verdad? Y propósito. Y bueno, gracias por inspirar también a toda la generación que viene, el nuevo 2026, ¿verdad? Un nuevo año y no, Diego, muchas gracias de verdad por todo. No, por favor, a ti de verdad, Stephanie, gracias por la perseverancia, gracias a Nova y gracias a toda la audiencia que se tomó el tiempo para poder escucharme, para poder estar aquí. No solo me escuchen a mí, escuchen todos los episodios de Nova, realmente hay mucha información ahí afuera, así que sáquenle provecho, inviertan en ustedes y van a ver que si invierten en su educación va a invertir en ustedes. Así que, Stephanie, millones de gracias por todas tus ganas, por ese carisma, por esa sonrisa y sigue así porque el cielo es tuyo. Hemos cerrado este capítulo, pero ahora se abre uno mucho más importante: aplicarlo a tu vida. El conocimiento que no se usa es solo ruido. No te vayas de aquí con una libreta llena de notas. Vete con un plan para cambiar una cosa en tu rutina de mañana. Pregúntate, de todo lo que discutimos hoy, ¿qué idea resonó en mí para ponerla en práctica? No esperes al futuro, créalo hoy. Esto es Nova Podcast. Nos vemos en el siguiente episodio.